Bueno, buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre pancreatitis aguda y crónica. Somos el equipo 1, compuesto por Alma, por Luis Alfonso y por mí, que soy Emily Camacho. Bueno, vamos a comenzar con un breve repaso sobre la anatomía pancreática. Como sabemos, el páncreas es una glándula, es principalmente retroperitoneal, excepto por una pequeña porción de la cola del páncreas. Mide de 12 a 15 centímetros de longitud y aproximadamente 2.5 centímetros de grosor. Está formado por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Bueno, primero tenemos que la cabeza, como podemos observar, se encuentra en la concavidad del duodeno en forma de C y inferior a ella tenemos al proceso unciforme. Es inferior a la cabeza del páncreas y posterior a los vasos mesentéricos superiores. Luego tenemos el cuello, que a diferencia del proceso unciforme, es anterior a los vasos mesentéricos superiores y posterior a él pues se unen la vena mesentérica superior y la esplénica y se forma la vena porta. Luego tenemos el cuerpo, que es una porción alargada que se extiende desde el cuello hasta la cola del páncreas. Y finalmente, pues tenemos la cola del páncreas que va a terminar cuando se encuentra entre las capas del ligamento esplenorenal. Ahora, como sabemos, el páncreas es una glándula de secreción mixta. Tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina. Hablando sobre su secreción exócrina, está constituida por los jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos son secretados dentro de conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal comienza en la cola del páncreas, se dirige hacia la derecha a través de todo el cuerpo del páncreas y una vez que se encuentra en la cabeza, su dirección cambia, se vuelve inferior y precisamente cuando se encuentra en la porción inferior de la cabeza del páncreas, se va a unir con el conducto colédoco y esto nos va a formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que va a desembocar en la porción descendente del duodeno, en la papila mayor. Y como observamos en esta imagen, hay una pequeña elevación de músculo que representa el esfínter de Oddi. Y bueno, en cuanto al conducto pancreático accesorio, este va a desembocar en la papila menor del duodeno, que está inmediatamente por encima de la papila mayor. Perdón. Bueno, ahora hablando un poco de la histología, el páncreas está compuesto por agrupaciones de células glandulares epiteliales, que se llaman acinos. El 99% de estos acinos corresponden a la porción exocrina del páncreas y el 1% restante corresponden a la porción endocrina. Lo que nos compete en esta exposición es más bien hablar de la ¿Se les trabó a todos o nada más a mí? Es el que se le fue la señal a Emily, hay que esperarnos un ratito. Ay, perdón, me falló el internet. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Sí. Emily. Sí, como que se Ay, tardó perdón. tantito, pero ya quedó otra vez, pero adelante. Dejen comparto mi pantalla porque se me fue el internet. Sí. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Ahí está, ya, Sí. adelante. Ok. Bueno, me quedé en el jugo pancreático. Formado principalmente por agua, por bicarbonato de sodio, por algunas sales y por enzimas. El bicarbonato de sodio le va a dar su pH alcalino, que es aproximadamente de 7.1 a 8.2.
Este pH alcalino le va a dar diversas funciones. Principalmente va a amortiguar el pH ácido del quimo por el jugo gástrico, va a frenar la acción de la pepsina y también va a dar el medio adecuado para que las enzimas puedan llevar a cabo su función en el intestino delgado. Y bueno, en cuanto a las enzimas que se encuentran en el jugo pancreático, tenemos la amilasa pancreática, que se encarga de la degradación del almidón, y diversas enzimas que se encargan de la degradación de las proteínas, como son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. También tenemos enzimas que se encargan de la degradación de los triglicéridos, esta es la lipasa pancreática, y la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa se encargan de la degradación de ácidos nucleicos. Es importante mencionar que las enzimas que degradan proteínas son secretadas como precursores inactivos o como simógenos. Y, por ejemplo, la tripsina, hasta que se encuentra en la luz del intestino delgado y se encuentra con la enterocinasa, que es una enzima del ribete en cepilla, se va a convertir en tripsina. Y una vez que se convierte en tripsina, se va a encargar de convertir a los demás precursores inactivos en su versión activa, por así decirlo. Bueno, ahora sí, comenzando con lo que es la pancreatitis aguda. La que sigue, por favor. Bueno, esta la vamos a definir como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente pues involucra el tejido peripancreático y puede involucionar o involucrar, perdón, órganos y sistemas distantes. La que sigue, por favor. Ok, comenzando con la etiología, ¿me escuchan? ¿Perdón? Sí. Sí, ahí está bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok, Sí. entonces, una de las cosas de la etiología, más bien, de las cosas que más cambian en el paciente adulto como en el pediátrico es la etiología, ya que la etiología en un paciente pediátrico eh, van variando los porcentajes de manera bastante interesante, ya que en el paciente pediátrico lo que más nos vamos a enfrentar son pancreatitis agudas a causa de golpes, en un 20%. En un 15% son por infecciones especialmente virales, pero también algunas bacterianas, como todas las que les puse. Los fármacos y toxinas, entre ellas que está el ácido valproico, que es para tratar convulsiones, ya que si tengamos un paciente con antecedentes de toma de este fármaco, es muy importante pensar en una pancreatitis aguda. Asociada a obstrucción biliar, como lo vimos ayer, metabólicas, enfermedades sistemáticas e idiopáticas de un 20 a 30%, que ya nos hace el 100%. La siguiente, por favor. En el paciente adulto se cambian totalmente los papeles, siendo la cole- colelitiasis la forma más común o etiológicamente hablando de una pancreatitis aguda en un 45%, y después nos vamos a un 35% a causa del alcohol, 10% a otras causas y 10% a las causas idiopáticas. Esto con respecto a la etiología. La siguiente, por favor. Para epidemiología vamos a tener pancreatitis aguda entre 3 a 45 personas por cada 1000 personas. Es una patología bastante frecuente, recurrente, y la mayoría son leves y autolimitadas. Sin embargo, el 30% son moderadamente graves y el 10% son graves. La mortalidad es dependiendo de cuál estemos hablando, pero globalmente es de 3 al 6% y aumenta hasta el 30% si la pancreatitis aguda es grave. Pero a esto le vamos a aunar que lo que va a matar al paciente no es como tal la pancreatitis, sino las infecciones secundarias y la sepsis que esta conlleva. La siguiente, por favor. Ok. eh, Podemos sospechar de pancreatitis aguda en una edad la edad mayor frecuencia entre 30 y 70 años. Antes se pensaba que el alcohol era un promedio entre 30 y 40 años, en cambio la litiásica presenta entre los 40 y 60 años.
es dependiendo de las edades que está presente. Y la frecuencia en ambos sexos es aproximadamente similar, variando la etiología. Y en las mujeres vamos a encontrar por litiasis y en los hombres por alcohol. La siguiente, por favor. Ok, esta es una imagen de las diferentes definiciones y etiologías que hay en México en 605 pacientes de edad promedio de 40 años presentaron una pancreatitis aguda biliar a causa de padecimientos biliares, y siendo esta la más alta, el 16% de etiología alcohólica, el 8% hipertrigliceridemia y el 7% indeterminada y el 2%, esto es muy importante también, presentaron una pancreatitis aguda después de una CERE, que se traduce en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, me parece, sí. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasando a fisiopatología. Esto, como ya lo mencionaba Emily, pues en condiciones normales se espera que las enzimas pancreáticas se excretan en forma de zimógenos o inactivas, que de estas posteriormente se van a activar en la luz intestinal, especialmente en la segunda porción del duodeno, en donde por acción de la enzima enterocinasa, pues va a catalizar el tripsinógeno en tripsina y que a su vez la tripsina va a culminar con la activación del resto de proenzimas, como algunas que mencionaba Emily. También teniendo en cuenta que para llevar a cabo este funcionamiento y también se requieren de otros mecanismos, como es la producción del inhibidor de tripsina, el gradiente de presión intraductal adecuado para que facilite el flujo pancreático hacia la luz intestinal y la regulación precisa de concentraciones de calcio. Y bueno, para su fisiopatología, alguna alteración en uno o más de estos mecanismos pues va a favorecer la activación anormal o prematura de las enzimas pancreáticas. La que sigue, por favor. Como tal, entonces su fisiopatología la vamos a dividir en 3 etapas clínicas. En la etapa de inicio, que esta dura horas, ocurren aquí cambios y alteraciones fisiológicas, que estos van a favorecer la activación anormal y prematura de enzimas pancreáticas. Entonces esto se le va a denominar autoactivación de tripsinógeno en las células acinares. Esta autoactivación va a desencadenar lo que es la etapa temprana, que se va a dar en las primeras 2 semanas de evolución, y en esta etapa ocurren ya alteraciones en la microcirculación y en la activación anormal en la activación de macrófagos, y aquí inician, esta es una respuesta inflamatoria local y sistémica, donde secretan sustancias proinflamatorias como el factor necrosante tumoral alfa y la interleucina 1, 2, 6, y sustancias antiinflamatorias, que es la interleucina 10. Y ya en la última etapa es una etapa tardía que se da de la tercera a la cuarta semana de evolución, y en esta ya es en casos graves en los pacientes con pancreatitis aguda, y aquí se desarrolla un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues se suele ya presentar con una falla orgánica y o necrosis pancreática extensa. Y como lo mencionaba Luis, pues ya aquí hay en esta etapa pues favorece a la translocación bacteriana intestinal, y pues se ve muy relacionado con 1/3 de la muerte de los pacientes en esta etapa. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se caracteriza por un dolor abdominal, que se menciona que es de aparición súbita, es intenso, continuo y de difícil control. También lo describen como que es incapacitante, y suele localizarse en el epigastrio, y en más del 50% se irradia al hipocondrio izquierdo o al hombro izquierdo. También inicia a la ingesta de alimentos grasos o alcohol,
Y también se menciona que el paciente aquí adopta una posición fetal o también se describe otra que es en gatillo para aliviar así el dolor un poco. También se ve asociado a náuseas y vómito y sensación de llenadura o indigestión. También puede estar presente la fiebre y en caso de que la etiología de la pancreatitis aguda sea de biliar, pues se puede llegar a presentar ictericia. La que sigue, por favor. En la exploración física, pues vamos a encontrar que en la pancreatitis aguda leve se encuentra dolor a la palpación, dolor a la palpación abdominal y disminución de discreta peristalsis. Ya en los pacientes con una pancreatitis aguda grave, se encuentra el paciente inquieto, polipneico, diaforético, con taquicardia e incluso hipotensión arterial. También en el 1% de los casos se puede observar quimosis, que esto lo vamos a valorar con el signo de Cullen, donde hace referencia a la equimosis y edema en el tejido subcutáneo, y el signo de Gray-Turner, que hace referencia pues a la equimosis en el flanco. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, continuando con el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos dice que para poder establecerlo necesitamos por lo menos 2 de los criterios que tenemos en la diapositiva. El primero podría ser un cuadro clínico sugerente del que nos acaba de hablar Alma. El segundo serían alteraciones bioquímicas. Esto sería una elevación por lo menos 3 veces mayor al valor de referencia de amilasa pancreática o bien de la lipasa. Sin embargo, también nos mencionan que el mejor parámetro bioquímico de estos dos es la lipasa, debido a que es más específica, porque la amilasa pancreática se puede encontrar elevada en otras patologías, como lo podría ser una obstrucción intestinal, una peritonitis o incluso una insuficiencia renal. Y también el otro criterio serían alteraciones estructurales, tanto del páncreas como las estructuras adyacentes, esto visto en los estudios de imagen. Y bueno, también nos mencionan que debido a que la pancreatitis aguda leve en fase temprana puede progresar rápidamente a una pancreatitis grave, como las que nos acaban de mencionar, es necesario mantener una evaluación continua. Esto en los 3 primeros días de presentación del cuadro clínico. También tenemos parámetros para distinguir entre una pancreatitis leve y una pancreatitis grave. El primero puede ser el hematocrito, que se debe de tomar al ingreso hospitalario a las 12 horas y a las 24 horas. Y el otro es el sistema de clasificación APACHE2, en donde vamos a evaluar datos que obtengamos en la exploración física. También, bueno, como podemos observar aquí, se mide la frecuencia cardíaca, la tensión arterial media, la temperatura, la frecuencia respiratoria, nuestra escala de Glasgow y la oxigenación. Vamos a tener otros parámetros como el pH arterial, el hematocrito que ya habíamos tomado, los leucocitos, creatinina, electrolitos. También la edad del paciente le va a dar una puntuación y sus antecedentes personales patológicos. Finalmente, cuando tengamos todos estos datos recopilados, vamos a tener una puntuación que se va a asociar con un porcentaje de mortalidad. Entre menor sea la puntuación, pues menor es el porcentaje asociado. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, el mejor estudio que podemos hacer es una tomografía computarizada. Y vamos a tener 2 clasificaciones que nos van a ayudar a evaluar lo que encontremos. La primera es la clasificación de Baltasar, en donde vamos a estandarizar las alteraciones pancreáticas y peripancreáticas. Y el otro es la clasificación de Ranson, en donde vamos a observar el porcentaje de necrosis pancreática. Y bueno, ambas clasificaciones, digamos que se combinan en la clasificación en el índice de severidad tomográfico. Como podemos observar aquí, la que estoy señalando es la clasificación de Baltasar. Y bueno, podemos encontrar grados de la letra A a la letra E. La letra A es un páncreas normal y pues la puntuación sería de 0. Y así va a ir aumentando. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de las tomografías.
Y también por el porcentaje de necrosis vamos a dar un puntaje. Si el porcentaje de necrosis es 0, pues la puntuación sería 0 también. Y el porcentaje de necrosis va del 30% al 50%. ¿Investigaste cómo debe de ser la tomografía ideal para los pacientes con pancreatitis? Para hacer esta estadificación que dice. No. ¿Es una tomografía convencional? ¿Es una tomografía que lleva algo en especial? ¿No investigaron eso? Uy, no. ¿Era que tenía que llevar contraste? Así es. Uno, debe de llevar contraste, no debe ser una tomografía contrastada. Y dos, no es una tomografía convencional. Esta tomografía se llama tomografía dinámica. La diferencia entre la tomografía dinámica y la tomografía convencional es que el medio de contraste se pasa en bolo durante solamente 1 minuto. Todo en bolo el medio de contraste a 1 por kilo de peso, más o menos. Normalmente, el medio de contraste se maneja a goteo continuo durante todo el tiempo que dura el estudio tomográfico. La finalidad de hacer esta tomografía dinámica es que el medio de contraste llegue rápidamente hacia los órganos y que podemos nosotros ver o que se marque en la tomografía los vasos hepáticos y que veamos bien toda la estructura dentro del páncreas. Los cortes en esta tomografía dinámica son más pequeños que en la tomografía normal, son de menos de 0.5 para que podamos ver bien todas las características del páncreas. ¿Ok? Y entonces con esta tomografía nos va a permitir delimitar bien cuál es el porcentaje de necrosis. En una tomografía convencional es muy difícil que lo veas porque como va pasando el medio de contraste muy lentamente, hay partes que te va pintando y hay partes que no. En la tomografía dinámica te lo va a pintar todo de un solo jalón y vas a saber exactamente qué porcentaje de necrosis tiene esa glándula pancreática. ¿Ok? Entonces se llama tomografía dinámica. Bueno, ahora sí, sí. Bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos. Esta es una tomografía de un páncreas normal. Sería un Baltasar en un grado A. Y bueno, podemos observar que el páncreas presenta un tamaño y realce normales y no hay alteraciones en el tejido circundante. Y bueno, las flechitas nos muestran que el contorno pancreático está bien definido. Este es un hallazgo normal. El siguiente es un ejemplo de un Baltasar B, en donde hay un aumento del tamaño del páncreas. Y bueno, este está delimitado entre las flechas, pero no podemos observar alteraciones en el tejido circundante. Por lo tanto, pues es un grado B. Aquí tenemos un grado C, en donde ya podemos observar inflamación del tejido adiposo peripancreático, que presenta un aumento de su densidad, el cual nos están señalando las flechitas, pero no hay colecciones líquidas, entonces es un grado C. Y este es un grado D, en donde podemos observar una colección líquida peripancreática única, que está señalada con el asterisco, esto por detrás de la cola del páncreas. Este es un grado E, en donde podemos observar múltiples colecciones líquidas peripancreáticas, que están señaladas todas con los asteriscos. Y esta ya sería la clasificación de Ramsden, que nos habla de necrosis. En la primera, en la figura 6, observamos una necrosis menor del 30%, en donde nos dice que el páncreas presenta un foco de necrosis pequeño en el cuerpo y que está señalado con las flechas. En la otra imagen tenemos una necrosis del 30 al 50% y nos dice que hay una necrosis de la totalidad de la cola del páncreas, también señalado entre las flechas. Entonces, en esas fotografías que tienes, Emily, son muy buenas porque podemos observar cómo lo que no capta el medio de contraste, es decir, por eso es importante que el medio de contraste pase rápidamente y que nos pinte la glándula toda completita. Porque aquí podemos ver que el área donde están las flechas en la fotografía del lado izquierdo, que son 2 flechas, se ve de características con menos contraste que otra área. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la necrosis en una tomografía? Como falta de captación del medio de contraste. Ajá, por eso nos puede dar falsos positivos si nosotros hacemos una tomografía como normalmente las hacen, porque puede haber áreas que no estén captando, no porque no lo estén captando, sino porque todavía no le ha llegado el medio de contraste bien. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver, si no capta el medio de contraste como está en las flechas, o sea, se ve más oscuro que el resto, quiere decir que esa área no es funcional y que está necrótica.
Igual en la del lado derecho, si ven el área es mucho más grande, lo que capta o lo que se ve más blanco es muy pequeñito y esto tiene probablemente como un 70% de necrosis pancreática. ¿Ok? Ok. Sigue, por favor. Y bueno, finalmente aquí tenemos una necrosis mayor al 50% y nos dice que hay una necrosis de la cabeza, del cuerpo y parte de la cola del páncreas y que hay un escaso tejido viable remanente que está señalado aquí con el asterisco. Prácticamente Después, lo único que capta es un poquito aquí la cola, no todo el ujú, resto está necrótico. Okay. sí, exacto. Y bueno, finalmente vamos a dar pues la puntuación y la puntuación que obtengamos va a estar relacionada con un porcentaje de morbilidad y con uno de mortalidad. Y Ok. Tomando en cuenta ya todo lo visto anteriormente conmigo y mis compañeras, podemos llegar a un tratamiento de pancreatitis aguda. Es importante que nosotros como médicos recordemos que desde del 85 al 90% de casos son autorremitentes y tienen que ceder en los primeros 7 días. Si no ceden en los primeros 7 días es cuando empezamos a tratar con cosas un poco más fuertes, ya sea antibióticos, o buscamos una etiología que no se acople a nuestro paciente, que no remite esa pancreatitis en 7 días. Ok, generalmente varias bibliografías nos dicen que podemos tratar a un paciente con pancreatitis aguda, primero confirmando el diagnóstico con una fluidoterapia intensiva. Se administra obviamente los analgésicos que son vitales para un paciente. Nunca me ha dado pancreatitis, pero dicen que es un dolor muy fuerte y que lo principal es remitir el dolor. Y se busca pues tener buenas predicciones, tener una buena predicción frente a este tipo de patologías perdón, sí, con el tratamiento. Entonces tenemos el control del dolor, que es lo principal, y los principales fármacos elegidos en esta ocasión son los opioides, entre ellos el fentanilo y la morfina. Son los importantes. La siguiente, por favor. Se recomienda administrar soluciones cristaloides balanceadas a 200 o 500 mililitros por hora o de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso cada hora y que sea un total de 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas. ¿Esto para qué? Para mantener una presión arterial media y efectiva y un gasto urinario de entre de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora. Y así que va a pasar, vamos a disminuir los niveles eh, de BUN, de nitrógeno ureico, y así estabilizar a nuestro paciente. Por el tercer paso es la nutrición. Es una nutrición enteral con una dieta específica con carbohidratos, proteínas, eh, pero pues principalmente es enteral por un tiempo hasta que la pancreatitis ceda, hasta que la inflamación ceda y el páncreas pueda hacer su función. La siguiente, por favor. Entonces, el último paso es el uso de antibióticos. Que quede claro que no utilizarlos para sino para ciertos pacientes que sospechemos que tienen infecciones ya sea en el tracto urinario, colangitis, sepsis, flebitis. Así, con esto vamos a sospechar también que estos pacientes van a tener un proceso de septicemia y posiblemente una necrosis. Solamente estos pacientes son los que les vamos a recetar antibióticos. Ya después lo podemos confirmar mandando a hacer o cultivo simultáneamente para saber qué etiología es la que estamos tratando. Obviamente una bacteriana, pero saber cuál y cómo atacarla. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les pongo el diagnóstico y tratamiento de pancreatitis y cómo es que se va a tratar según México en la guía de práctica clínica. Como ven, lo divide en pancreatitis biliar, que es la que dijimos que era más común, por lo menos en adultos.
en pancreatitis grave y en pancreatitis leve, utilizando los criterios que ya nos comentó mi compañera Emily, los criterios de Rayson y Apache 2. Y eso sería todo por pancreatitis aguda. Ya después pueden checar esa con más calmita, pero en general los pasos que les di son los que se siguen para el tratamiento de una pancreatitis aguda. Muy bien, Luis. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que saber de pancreatitis aguda es que tenemos que hacer el diagnóstico basados en la clínica y en algunos estudios de extensión, como pudieran ser la elevación de las enzimas pancreáticas, y siempre es muy necesario clasificar al paciente. Bueno, ya que tenemos la clasificación de tomográfica y de necrosis, clasificarlo en si es una leve o si es una grave. ¿Por qué? Porque las leves se manejan con lo mínimo, ¿no? Ayuno, solamente analgésicos, y muy probablemente en una semana o menos de una semana el cuadro va a remitir y se puede ir a su casa sin ningún problema. Pero sí tenemos que clasificar cuál es grave, porque la grave tiene que pasar a la unidad de terapia intensiva, en donde van a seguir un seguimiento más estrecho con todas esas clasificaciones que hay de Ransom, de Apache, de etcétera, que se van haciendo todos los días en la cama del paciente y que va cambiando el tratamiento de acuerdo a lo que vaya presentando, ¿no? Es entonces lo más importante en pancreatitis aguda. Así pueden continuar, por favor. Bueno, ahora pasando a pancreatitis crónica, pues esta la vamos a definir como una inflamación ya crónica del páncreas con fibrosis del parénquima y pérdida del tejido funcional que se comporta en fases avanzadas ya de la pancreatitis crónica con una insuficiencia pues tanto exócrina y endocrina de la glándula. La que sigue, por favor. Perdón, ¿me escuchan? Se me fue tantito el internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias, Sí. gracias. Entonces, anteriormente se creía que del 90 al 95% de todos los pacientes que presentaban pancreatitis crónica era por causa del alcohol. Entonces, investigando más en esto, el grupo norteamericano para el estudio de pancreatitis determinó actualmente que sí, el alcohol sí es muy importante a la hora de diagnosticar pancreatitis crónica, pero no solamente es esa, sino también hay un 27 con etiología no alcohólica, como la biliar, y el 29% eran de origen idiopático. La verdad no se sabía de qué es, pero ya no tenemos que sospechar de que si vemos un paciente decir, es alcohólico. No, tenemos que indagar un poquito más, ya sea que entre en las 27% o en el 29% de pancreatitis crónica que no son alcohólicas. La siguiente, por favor. En epidemiología, aquí tenemos que va a haber casos anuales desde 26 personas de cada 10,000, con una incidencia global que ha permanecido estable, aproximadamente de 4 hasta los 100,000 personas por año. Y la incidencia y prevalencia de la pancreatitis crónica no se sabe muy bien, aunque se cree que en las últimas décadas es de 2 a 4 veces más frecuente en el hombre, y la edad promedio va a ser entre los 35 y 55 años de edad. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, pues la pancreatitis crónica, como ya lo mencionamos, es una condición que está caracterizada por daño progresivo e irreversible y que afecta a las funciones tanto endocrinas y exócrinas. Aquí también vamos a tener hallazgos histopatológicos como es la fibrosis, una atrofia del ácido pancreático y una inflamación pues ya crónica. En cuanto a su fisiopatología, en las bibliografías que consulté, la mayoría menciona que no se conoce con exactitud esta y pues se basa de acuerdo a teorías, y entre esas pues se encuentra la teoría de fibrogénesis pancreática, en donde esta pues explica el papel que tienen aquí las células estrelladas que se localizan en la porción exócrina en espacios periacinar, perivascular y periductal. Entonces, en esta
teoría se emplea que la necrosis y la inflamación pancreática pues van a activar a las células estrelladas. Esto por dos vías de activación, que es la vía parácrina, en donde proviene esta activación de las células acinares, de los leucocitos y de las células endoteliales. La otra vía es por una vía autocrina, y aquí participan pues, moléculas proinflamatorias. Entonces, al activarse las células estrelladas, estas pueden llegar a desaparecer por apoptosis para pues, permitir una normal reparación del tejido, como es en el caso de la pancreatitis aguda. Pero ya en el caso de la pancreatitis crónica, pues el daño a ser repetitivo o persistente, pues lleva a una activación continua que conduce a una fibrosis y a una pérdida funcional exocrina. La que sigue, por favor. Otra de las teorías que encontré y se menciona, pues es, esta hace mención a que el fenómeno inicial es una alteración que ocurre ya como tal en la función de las células vitales, en donde lleva a una producción de jugo pancreático litogénico, esto también secundario a disminución de la secreción de agua y bicarbonato y un incremento de proteínas. Esto va a hacer que aumente la viscosidad del jugo pancreático y pues va a favorecer a tapones intraductales. Entonces, esta obstrucción va a hacer que el jugo pancreático aumente la presión intraductal, y esta va a facilitar el paso de las enzimas al espacio intracelular y pues va a impedir su secreción enzimática de la célula acinar. De ahí se desencadena pues la respuesta inflamatoria. La que sigue, por favor. Y en cuanto a sus manifestaciones clínicas, igual aquí se va a caracterizar por un dolor abdominal, que este va a ser intenso en mi abdomen superior, y también este se puede irradiar a la región subcostal y dorsal. Este se menciona que es en forma de mi cinturón, principalmente del lado izquierdo, y este puede durar horas o incluso días. Y se menciona también que puede ser se exacerba el dolor después de las comidas y de 12 a 24 horas después de la ingesta de alcohol. Puede estar asociado también a náuseas y vómito, y encontré que en un 20% de los peso en el 75% de los casos, y esta pérdida de peso puede ser multifactorial, dada por una disminución en la ingesta tanto de alimentos como también por una insuficiencia exocrina que produce un síndrome de absorción intestinal deficiente, en una insuficiencia endocrina que va a producir diabetes mellitus, y esta ya se hace presente cuando hay una pérdida funcional mayor al 80%. Y también puede estar dada por, estar presente la mala absorción, que esta ya es en etapas tardías de la pancreatitis crónica, y se da en una pérdida mayor al 90% de la función exocrina, y puede estar presente con diarrea osmótica crónica o con deposiciones esteatorreicas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico. Son las pruebas de función pancreática y los estudios de imagen que van a mostrar alteraciones morfológicas características de la enfermedad. En cuanto a las pruebas de función pancreática, tenemos de dos tipos, las directas y las indirectas. En las directas vamos a cuantificar el jugo pancreático mediante la intubación duodenal tras la estimulación del páncreas. Y en las indirectas vamos a medir la concentración de enzimas pancreáticas en las heces. Y esto nos va a hablar de la capacidad. Perdón por el ruido. Pero bueno, pancreática. Y las pruebas de intubación duodenal, pues son las pruebas directas. La primera de ellas es la prueba de secretina colecistocinina, y esta consiste en cuantificar la secreción de enzimas en muestras del jugo duodenal durante la estimulación del páncreas con secretina.
Se menciona edad muy altas, aproximadamente del 95%. Sin embargo, tiene como dos factores en contra, que es invasiva, puesto que se necesita una sonda nasoduodenal, y también se menciona que tiene un elevado coste. Entonces, pues, son las cosas que tienen contra esta prueba. Hay una vertiente endoscópica para ella, en donde se obtiene la secreción mediante aspiración del contenido duodenal tras la inyección de secretina. Esto en una endoscopia de tubo digestivo alto. Y bueno, en las indirectas tenemos las pruebas en heces. La primera es la cuantificación de grasa fecal. Esta es como muy sencilla y se menciona que es el estándar de referencia para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina con maldigestión grasa. Aquí lo que se hace pues es calcular el coeficiente de absorción de la grasa, conociendo la ingesta y la excreción de la misma en 72 horas. Y otra prueba que podemos hacer en heces es medir la elastasa fecal y la quimotripsina. De estas dos se menciona que la elastasa es como más utilizada porque es más sensible, más específica. Y bueno, también tenemos una alternativa para la prueba en heces, porque se menciona que a pesar de que es como la prueba de referencia, no es muy práctica. Y esta alternativa es la prueba de aliento con triglicéridos mixtos marcados con trioleína 13. Y esta prueba consiste en darle al paciente un alimento que tenga este compuesto, los triglicéridos mixtos marcados, y vamos a evaluar con una espirometría de masa o bien infrarrojo el porcentaje de grasa digerida y al 29% en las primeras 6 horas. Y bueno, estas son las opciones que tenemos de pruebas de función pancreática. Lo siguiente que tenemos para el diagnóstico, pues ya es el diagnóstico morfológico. Y bueno, tenemos que la pancreatitis crónica, como ya vimos, determina la aparición de lesiones histopatológicas de curso progresivo que van a condicionar alteraciones tanto ductales como parenquimatosas. Para el estudio de las alteraciones ductales tenemos diversas opciones de estudio. Esto debido a que no hay como tal una prueba de referencia, un estándar de referencia, entonces tenemos como diversas opciones. En las ductales podríamos hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una colangiopancreatografía por resonancia magnética o una ultrasonografía endoscópica. Y para evaluar las lesiones parenquimatosas, podríamos usar también una ultrasonografía endoscópica, una tomografía computarizada o bien una resonancia nuclear magnética. Y bueno, para todas estas pruebas vamos a tener criterios del diagnóstico y esto pues van a ser los cambios, las alteraciones que observemos en los estudios. Podemos tener cambios equívocos, leves, moderados o graves. Entre los cambios equívocos, un ejemplo podría ser un conducto pancreático principal normal y menos de 3 ramas colaterales anormales, y en un criterio parenquimatoso, pues un ligero aumento del tamaño glandular. En cambio, en los cambios graves podríamos encontrar un conducto pancreático principal marcadamente irregular y dilatado o bien con calcificaciones intraductales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y en los criterios parenquimatosos podríamos encontrar calcificaciones o quistes mayores a 10 milímetros o bien afectación a órganos vecinos. Bueno, de todos estos estudios, que pues son bastantes, leí que la ecoendoscopía constituye la técnica de elección para el diagnóstico de la pancreatitis crónica, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad. Y por esto porque permite la valoración simultánea tanto del parénquima como de los ductos pancreáticos. Y bueno, su sensibilidad es muy alta para la detección de cambios precoces. Por eso es el estudio como indicado. Entre los cambios que podríamos encontrar pueden ser puntos hipericogénicos con una sombra acústica, lobularidad con o sin patrón en panal de abeja, y en los criterios ductales, por ejemplo, cálculos en el conducto pancreático principal o un contorno irregular del conducto pancreático principal. Esto por mencionar algunos. Precisamente como hay como muchos factores a favor de esta prueba, se han buscado establecer criterios que puedan hacer pues más útil el diagnóstico. Uno de ellos son los criterios de Rosemont o Rosemont.
en donde vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Y pues esto ya orientado hacia un diagnóstico como muy seguro o indeterminado. Sin embargo, leí en varios artículos que todavía estos criterios no están como muy bien establecidos y apenas como que está en búsqueda de. Pero bueno, continuando con algunos ejemplos, unas imágenes. En la figura 1 nos menciona que en la A podemos observar una lobularidad del parénquima pancreático. En la letra B, puntos y bandas hiperecogénicas. En la C ya podríamos observar calcificaciones pancreáticas. Y en la D nos habla de la existencia de un pseudoquiste. Pero estas las veo un poquito como difíciles. La que veo más clara sería la figura acá, la E4, en donde nos habla de una ecoendoscopía de un paciente con pancreatitis crónica que demuestra la dilatación del conducto pancreático principal. Y es muy difícil, Emily, para imaginarse para ustedes este tipo de estudios. Tenemos que tomar en cuenta que recuerden que en este tipo de ultrasonido, el ultrasonido está colocado en la punta, o el transductor está colocado dentro del endoscopio. Y ese endoscopio está colocado en el duodeno. Ajá. Y a través del duodeno se tiene que cateterizar el conducto de Wilson y por ahí se pasa el ultrasonido. El diámetro, si ustedes ven en la fotografía que tienes del lado izquierdo arriba, la primera, donde se dice que tiene lobularidad del parénquima pancreático, tenemos que situarnos en que lo que se encuentra en el centro, que tiene una apariencia como de un semicírculo, es el transductor. Y que lo estamos viendo y que ese transductor está enviando hacia abajo el sonido y lo está retachando. Y lo que vemos hacia abajo es la glándula pancreática. Si observamos en esa glándula pancreática, la podemos ver que no es homogénea, o sea, no tiene la misma característica o el mismo color, todo, ¿no? Sino que hay zonas que se ven un poco más hipoecogénicas y otras que están más hiperecogénicas. Las que vemos más hipoecogénicas, inclusive como círculos, son las que nos dicen que está como lobulado ese parénquima. Ajá. Entonces, es un poquito difícil de observar, pero si nos situamos en cómo se está haciendo, pues ya no, vamos viendo, ¿no? Entonces, hacia abajo, todo lo que vemos abajo es la glándula pancreática y diríamos, si lo describiéramos, que es una glándula pancreática heterogénea a expensas de zonas hipoecogénicas redondas, ¿no? Y esas son las áreas donde están lobuladas. Luego, si nosotros nos situamos a la otra, en la B, que está en la parte superior derecha, igual está lo mismo, ¿no? Tenemos el transductor colocado que se ve ahí como circulito, que está enviando todas las ondas, que inclusive en la parte de abajo se ve como unas dos sombras aquí, medias oscuras, sombras acústicas, que esto es por la colocación del transductor, porque ahí no hay nada que nos pudiera dar una sombra. Pero del lado izquierdo de esas dos como rayos que vemos ahí como sombras de ecos, vemos que también la glándula pancreática no es homogénea, es también heterogénea y tiene muchos puntos heterogéneos y otros alternados con varios puntos hipoecogénicos. Entonces la descripción sería esa, ¿no? Una glándula pancreática no heterogénea a expensas de zonas hiperecogénicas que alternan con zonas hipoecogénicas. Y eso nos habla pues de inflamación del tejido pancreático. Es muy difícil en este tipo de ultrasonido, porque es endoscópico, abarcar un área más allá de unos 5 centímetros de alrededor, o sea, circular de todo lo que estamos viendo, pero sí podemos ver, por ejemplo, dentro del conducto de Wilson si hay alguna obstrucción o si está más pequeño, ¿no? Luego del lado C, podemos ver aquí que el transductor está colocado no en la misma posición que está en las de arriba, sino que se ve arriba el semicírculo más arriba, ¿no? Y luego hacia abajo se envían los ecos y de pronto retacha. Si ven esa estructura circular hiperecogénica que está casi en el centro, a ver si la pueden señalar. Ese precisamente es la calcificación. Todo lo que sea de más sólido en un ultrasonido va a tender no pasa el sonido a través de él y nos va a retachar o nos va a regresar el sonido hacia arriba. Por eso lo vemos circular y hiperecogénico. Entonces tiene una zona de calcificación ahí que parece como una piedra. Si observan por abajo de se ve una línea oscura, es una línea hipoecogénica. Eso es la sombra acústica posterior que nos da una estructura dura cuando retache el eco. Cuando nosotros veamos una estructura como un lito, por ejemplo, o algo calcificado, tenemos que buscar siempre abajo que tenga esta zona oscura.
esta sombra acústica posterior. Si no tiene sombra acústica posterior, no es un lito o no es algo que está obstruyendo. Ajá. Seguramente puede ser inclusive una estructura vascular, pero en este caso que vemos que hay una estructura redonda completamente heterogénea y que no permite que pase el sonido hacia abajo porque tiene sombra acústica posterior, podemos decir con seguridad que se trata de una calcificación. ¿Ok? Y luego del lado derecho en la D, el transductor está también arriba, abrieron un poco más su campo para abarcar un poquito más en diámetro lo que se va a ver. Y la verdad es que esta sí está un poquito más difícil porque si se dan cuenta del lado izquierdo donde aparentemente se ve una zona más hiperecogénica que el resto, como que no está la imagen tan bonita, o sea, tan bien hecha como para que decir que ahí hay varios cálculos. Aunque sí se observan zonas como hiperecogénicas, como 2 zonas en esta parte, es difícil ver abajo que tenga sombra acústica posterior, pero esto es por el manejo del transductor. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos ya aprendimos a ver. Sé que es muy difícil que lo vayan a quitar ahorita, pero poco a poco, conforme vayan viendo imágenes, van a aprender a detectar algunas cosas, ¿no? Podemos continuar, Emilio. Bueno, estos son otros ejemplos. Aquí nos señala con esta flechita las calcificaciones pancreáticas parenquimatosas. Y otra vez recordando, ¿no? Las calcificaciones siempre se van a ver como zonas hiperecogénicas, ¿no? ¿Okay? Entre más dura sea una estructura, menos va a absorber el sonido y lo va a retachar. Y ese retache del sonido lo vamos a ver como una zona hiperecogénica. La que sigue, por favor. Y aquí nos habla también de un páncreas heterogéneo y menciona que hay una presencia de calcificaciones. Podemos observar aquí. Aquí también observamos un páncreas heterogéneo y aquí con estrías hiperecoicas. Y otro ejemplo bastante similar, tractos hiperecoicos. Y este menciona que es un cambio de pancreatitis crónica leve. O sea que lo que nos tiene que quedar claro, Emily, entonces es que una glándula pancreática normal nos da una imagen homogénea, ¿no? Se ve igual todo el páncreas. Cuando vemos algo heterogéneo, pues ya tenemos que empezar a sospechar que allí puede haber inflamación o calcificaciones o lobulaciones o etcétera, ¿no? Sí. Seguimos. Y bueno, el otro estudio que podemos utilizar es una colangiopancreatografía con resonancia magnética. Esto con secretina asociada y con una resonancia magnética con gadolinio. Bueno, nos menciona que este estudio tiene una sensibilidad muy alta cuando se utiliza con la secretina. Por eso es imprescindible que el estudio pancreático basal se realice tras la inyección de la secretina. Y bueno, esto nos va a dar una sensibilidad del 90% y un valor predictivo negativo del 98%. Lo bueno, lo interesante de este estudio es que nos permite estudiar el conducto pancreático principal, también las ramas secundarias y cambios parenquimatosos cuando se utiliza el gadolinio. Y bueno, también el llenamiento duodenal post-secretina nos va a permitir evaluar de forma como indirecta la función exocrina del páncreas. Y bueno, en la figura 2 tenemos... Aquí vamos a ver esa foto, ¿no? No te preocupes. En esta foto que tienes aquí del lado derecho, bueno, para empezar, la resonancia magnética nuclear es el mejor estudio para ver cosas anatómicas, ¿no? Tiene muchísima especificidad para ver muy bien todo lo que es anatómico. Si nosotros le agregamos algo, la secretina, para hacer que haya más secreción de enzimas pancreáticas, pues nos va a pintar con el medio de contraste que se llama gadolinio, todas esas enzimas, o ese líquido, digamos, y eso va a hacer que nosotros podamos ver en la resonancia magnética, como vemos aquí en la foto, cómo se pinta todo el conducto de Wilson. Si lo pueden señalar, todo lo que está horizontal hacia el lado derecho es el conducto de Wilson que viene desde la cola, atraviesa todo el cuerpo, ajá, llega aquí casi a la cabeza, y aquí llegando a la cabeza donde está la flecha, que observamos, o más bien que no observamos. De pronto ya no se ve que pasa ese medio de contraste hacia abajo, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, sobre todo, tiene 2 fases, una T1 y una T2. En esta fase vamos a observar oscuro lo que es más sólido, a diferencia del ultrasonido que observábamos más hiperecogénico, lo que es más sólido. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver más oscuro lo que es sólido, y entonces por eso aquí pudiera haber un cálculo que no está permitiendo que pase el resto del medio de contraste hacia abajo y que vaya y que vacíe aquí dentro del duodeno.
Aquí del lado, al ladito de esto podemos ver otro conducto que parece ser, o sea, es el conducto de Santorini, o sea, el accesorio, o pudiera ser inclusive la vía biliar extrahepática, ¿no? Pero pareciera que fuera el conducto de Santorini. Y lo que vemos aquí del lado izquierdo, que no alcanzamos a delimitar, pero que vemos como dos zonas con medio de contraste, pues es el duodeno, es el medio de contraste que ya está dentro del duodeno. ¿Ok? Bueno, seguimos. Este es otro ejemplo en donde podemos observar pues también el conducto dilatado y tiene pues un trayecto tortuoso con el medio de contraste. Y bueno, también la tomografía nos mencionaba que es más útil para detectar calcificaciones y también podríamos evaluar la dilatación ductal. Y aquí tenemos una imagen de una pancreatitis crónica y todas las flechitas nos señalan calcificaciones. Y ya. Una pregunta, doctor. Entonces, para reafirmar, ¿cuál sería el diagnóstico, bueno, la prueba diagnóstica de referencia? Porque yo había encontrado otra y ahorita mi compañera dijo otra, entonces ya me confundí. Prueba diagnóstica que de Referencia. imagen, de química, de... Por ejemplo, aquí de imagenología. Ajá. Depende qué es lo que tengas. Si tienes para hacer un ultrasonido endoscópico, pues sería lo ideal, pero no en todos los hospitales hay para hacer un ultrasonido endoscópico. Es una técnica relativamente nueva y que debe de tener un personal entrenado, un endoscopista entrenado con canalizar bien el conducto de Wilson. Si lo tienes, qué padre, pero es un equipo muy caro y no en todos lados se tiene. Aquí en el ISSSTE sí lo tienen en endoscopía, por ejemplo. Si lo tienes, pues hay que utilizarlo. Si no lo tienes, pues hay que utilizar una resonancia magnética nuclear con gadolinio y utilizando secretina, que también es muy difícil de hacer porque no en todos los hospitales lo tienen. La gran mayoría de hospitales de segundo nivel lo que tienen es tomografía, ultrasonido convencional y tomografía. Entonces, digo, lo ideal sería hacer un endoscópico o una resonancia, pero si no lo tienes, pues por lo general se utiliza lo que hay, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ok, ya para seguir con lo último, que es el tratamiento, tenemos que decir que la pancreatitis crónica tenemos que empezar igual, tratando el dolor con opioides. Y aquí lo característico es que tenemos que prevenir los ataques recurrentes y aparte corregir o evitar consecuencias metabólicas, ya como lo decía Alma, la aparición de diabetes, desafortunadamente, o la malnutrición y el tratamiento de las complicaciones que pueden surgir. Si esto no se puede hacer o ya la pancreatitis crónica está muy avanzada, el siguiente paso pues ya no lo podemos hacer nosotros, sino lo tenemos que canalizar a un servicio de urgencias, después ser valorado y después a un servicio de cirugía para que se hagan diferentes procedimientos. Ahorita vamos para allá. Entonces, la base del tratamiento para pancreatitis crónica sin complicaciones aún es la modificación total del estilo de vida. ¿Qué tenemos que hacer? Decir al paciente que deje el alcohol y el tabaco, cambios en la dieta, debe ser pobre en grasa y ingesta de pequeñas cantidades de alimento al principio. Ya después puede empezar una dieta tal vez normal, pero baja en grasas y rica en eh, líquidos, que no sea alcohol, obviamente. El tratamiento médico gira en torno a los analgésicos, la hidratación y la suplementación con enzimas pancreáticas. Después, las indicaciones para la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, ya que estas son las que se ven tan afectadas en la pancreatitis crónica, incluyen la pérdida de peso y la excreción de más de 500 gramos de grasa fecal diaria durante una dieta de más o menos 100 gramos día de grasa. Entonces se aconseja que la dosis debe ser aproximadamente a 90,000 unidades de USP de lipasa con las comidas que contienen 25 gramos o más de grasa. La siguiente, por favor. Disculpa, yo tenía que era de 30 a 40, pero no sé. Pero 30, 40 después, antes de la comida, después de la comida, o en 30, 40,000, o ¿cómo?
Bueno, mi referencia solamente sí me decía de 30 a 40 por comida, en cada comida. Ok. Ahorita, si quieres, checamos las bibliografías y a ver cuál nos dice el doctor que está bien. ¿Le puedes regresar tantito, Emily? Por favor. Te dice aquí más de... ¿En dónde? Bueno, ¿en qué parte más o menos? ¿La de 25 gramos o más de grasa? ¿En lo último? ¿Cómo? Es que tu biografía dice de 30 a 40,000 o cómo. Ajá. Sí, dice un complemento de 30 a 40.000 unidades de lipasa en cada comida. Pues me imagino, El tratamiento básico de reemplazo debe de ser de 40.000 unidades, pero como bien lo puso aquí Luis, en aquellas comidas que sabemos que van a tener más de 25 gramos o más de grasa en esa ingesta, es cuando debemos de incrementar al doble, o sea, más o menos 80.000 o 90.000. ¿Okay? Pero siempre empezamos como que un basal de lo que nosotros suponemos que puede ayudar a este paciente, que puede ser 40.000. ¿Ok? Ok, ok, doctor, gracias. gracias. Los dos están en lo correcto, las dos bibliografías están bien. Tenemos que empezar con una dosis basal que es 40.000 aproximadamente, y cuando nosotros sabemos que ese paciente va a comer o sabemos que come, de acuerdo a los estudios, más grasa, podemos incrementarlo. Ah, ok. Gracias, Gracias. doc. Continúa. Sí. La siguiente, por favor. El tratamiento quirúrgico, tenemos que los objetivos son descomprimir totalmente los conductos obstruidos con el fin de preservar el tejido pancreático y los órganos adyacentes. Como ya sabemos, la etiología aquí es por alcoholismo o, en dado caso que sea etiología biliar, y se va a hacer a través de una pancreato-yeyunostomía lateral, procedimiento que dicen que es relativamente sencillo y que se realiza con mucha frecuencia. Eh, las estenosis ductales son disecados permitiendo a las piedras ser eliminadas, pero lamentablemente produce un alivio a corto plazo del dolor, aunque a largo plazo solo responden 50% de los pacientes. A estos 50% de los pacientes se lleva otra vez a quirófano y el procedimiento se hace a través de Whirlpool clásico. También se utiliza para la reserción de lesiones a nivel de la cabeza del páncreas. Este procedimiento de Whirlpool sí trae consigo la resolución de todos los síntomas, pero desafortunadamente se pierde bastante de porción extensa del parénquima pancreático funcional. Esa es la desventaja que tiene. Y se ha visto que en estudios, se han hecho estudios donde se demuestra que los pacientes después de un procedimiento de Whirlpool tienen tendencia a desarrollar pancreatitis en un lapso de 10 a 15 años. Ese es el único malestar que podemos encontrar en esto. Vaya. Y ya. Bueno, la verdad es que ninguno de los tratamientos quirúrgicos es así como que sencillo, ¿no? Porque imagínate lo más sencillo que es hacer una anastomosis del páncreas al yeyuno lateral, implica que tú abras todo el conducto de Wilson o las partes en las que está más estrecho, estenótico, que tiene litos, sacarlos y luego eso conectarlo, hacer una incisión en el yeyuno lateral y hacer una anastomosis del yeyuno hacia el páncreas, ¿no? Pues no es tan sencillo. Si lo comparamos con la cirugía de Whipple, que es quitar toda la cabeza del páncreas, a veces parte del duodeno, a veces parte de la vía biliar, pues digo, sí es más sencilla, ¿no? Pero bueno, las dos son muy complejas y obviamente entre más complejo sea un tratamiento, pues más complicaciones pudiera presentar en el paciente, ¿no? Y ninguna de las dos es efectiva como lo vieron así como a largo plazo, ¿no? Van a tener complicaciones, ¿no? Pero bueno, en general la clase estuvo muy bien, muy bien resumida para hacer un tema como muy largo y complejo. Pues muy bien, equipo 1. Gracias. Creo que el respetable auditorio hizo un muy buen estudio de esta patología. Todos mandaron unos resúmenes muy buenos. Entonces, nos vemos en un rato para la clase. Si no tienen inconveniente, nos podemos conectar si quieren a las 11:30 para que tengan unos 20 minutos y ya
terminemos también ya con la última clase. ¿Les parece? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Entonces nos vemos 11:30 en un ratito. Gracias, doctor. Gracias.